El pasaje del día de hoy que vamos a estar viendo es un pasaje que creo podemos irnos por muchas vertientes o podernos irnos por una vertiente muy común, ¿verdad? Y a secas aplicar el texto directamente a nuestra realidad. Pero yo creo que este pasaje nos muestra algo bastante interesante sobre nuestra humanidad, sobre todo nuestra espiritualidad. Bien. Y para darles un poquito de contexto, eso hay algo que esta semana estuve viendo con Mapa, una serie que nos recomendaron, que en esencia, voy a resumir muy rápido, ¿vale? Trata de un tipo de procedimiento quirúrgico que se hace en el cerebro, donde te separan, por decirlo de una manera, tu realidad en dos conciencias, ¿no? Una conciencia laboral y una conciencia natural. Entonces en tu trabajo se te olvida todo lo de afuera y ya una vez que sales, pues ya recuperas tu vida. El problema con eso, claro, es de que no recuerdas qué hiciste en tu trabajo y tu yo de afuera no sabe ni qué onda el de adentro, ni el de adentro qué pasa con lo de afuera. Hay una confusión total. Está muy buena, ¿no? O sea, les recomiendo. Pero esa serie me hacía reflexionar algo bien interesante cuando con Mape la discutíamos, ¿no? Que es el hecho de que a veces nosotros como humanos, como cristianos también, vivimos de una manera bastante bifurcada nuestra vida, en el sentido de que hay una realidad material, fisiológica, en la cual tú y yo nos movemos, existimos y somos, pero olvidamos o parecía que se cambia un chip para hablar de nuestra realidad espiritual, ¿sí? Porque en cierta manera el tema de la iglesia, o cuando vienes a la iglesia, o tenemos relación cristiana, o hacemos cosas cristianas, como que se activa esa parte espiritual de mí, ¿no? Como que, ok, ahora ya estoy aquí y vivo esto. Y cuando sales simplemente, y ni siquiera es como algo intencional, como que, voy a cambiar de ahora de mi yo espiritual a mi yo natural. Y hacemos ese cambio de decir, bueno, ahora vivo la vida como es, ¿no? Y esta es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuántas veces al día somos conscientes de que nuestro cuerpo, nuestro ser, está conformado por un cuerpo y por un alma o un espíritu? Porque la Biblia presenta esas dos realidades a veces de manera intercambiable. Sí, nos dice, tu ser tiene tanto un cuerpo, que es el que vemos, sentimos, con el que tenemos acercamiento con el mundo y con los demás, pero también tenemos un alma o un espíritu. Y ahora, es fácil ver y cuidar nuestro cuerpo, ¿cierto? Lo ves en el espejo a diario e incluso descuidarlo se hace muy evidente. No te bañes una semana y ¿qué va a pasar? Rápido va a empezar a surgir cosas, olores, circunstancias, sensaciones propias de haber descuidado tu cuerpo por una semana. Si descuidas tu cuerpo, por ejemplo, al comer, al no ejercitarlo, al olvidarte que existe, tarde o temprano llega un momento donde tu cuerpo te recuerda y te dice, hey, aquí estoy, un dolor, una enfermedad, algo. Pero con nuestra alma o nuestro espíritu puede ser un poco más complejo, porque como no lo vemos, como en apariencia no está en el espejo a diario, olvidarlo es más sencillo, pero al igual que el cuerpo, descuidarlo trae consecuencias en las que tarde o temprano nuestro cuerpo se ve, nuestra alma se ve afectada, sentimos, nos desgarramos, ¿no? O sea, empieza a haber dolor, empieza a haber aflicción, hay problemas. Cuando lo de afuera se desmorona, lo de adentro surge y dices tú, wow, no nada más soy lo de afuera, ¿no? Hay cosas adentro que también se me mueven cuando las circunstancias externas varían. Y yo creo que el pasaje de hoy nos puede llevar en esa dirección, a profundizar en el hecho de que tanto nosotros somos seres físicos como espirituales y a poner atención al respecto. Entonces, si estás ahí en Hechos, fíjate los primeros versículos, está muy interesante, ¿no? Dice el versículo 1 y 2. Mientras Apolos está en Corinto, ahorita vemos quién es él, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a una ciudad llamada Éfeso. Y ahí encontró a algunos discípulos. Y les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Ahora, esto es lo que se denomina, o podemos denominar como el tercer viaje misionero de Pablo, ¿sale? Pablo, recordemos, si tú lees el libro de Hechos, te vas a dar cuenta que él iba de una región a otra predicando el evangelio y al mismo tiempo él capacitaba líderes, plantaba iglesias, etcétera, ¿verdad? Él hacía mucho a favor de la iglesia de Jesús. Y cuando llega a esta ciudad en Éfeso, que sería actualmente Turquía, él tiene una conversación con otro cristiano. Es como cuando te encuentras otro cristiano. ¿Te ha pasado? Que conoces a alguien y que inicio, pues no es como que fulanito de tal, soy cristiano, empiezas a hablar de otro tema y algo detectas ahí como que te llama la atención y después surge la conversión de que soy cristiano, pues yo también, ¿no? Y como que ya hay una conexión ahí un poco más profunda. Bueno, o peor sería que ni cuenta te des, ¿verdad? Que ni él ni tú se enteran jamás, ¿no? Que son creyentes. Pero en esencia puede haber algo así. Pablo va de aquí y allá predicando el evangelio y regularmente llega a regiones donde el evangelio jamás ha sido escuchado. Pero cuando llega aquí, dice que se topa con unos discípulos. Y seguramente empiezan a platicar, oye hermano, y
¿Tú cuándo creíste? ¿Cuándo te bautizaste? Etcétera. Cuando generalmente conoces a un cristiano, primero vemos la forma de esa persona, ¿verdad? Nos interesa mucho su vocabulario, su manera de hablar, su manera de vestir. Somos bastante prejuiciosos, ¿verdad? Y muchas veces nos dice como qué tipo de cristiano o algo. O sea, estamos recibiendo ese tipo de comunicación. Eso es forma. Pero a veces también en la conversación empezamos a detectar no forma, sino fondo, ideas, pensamientos, ¿no? Doctrinas, ya cosas un poquito más articuladas y eso es un proceso bastante interesante. Pablo, yo imagino que empieza a hablar con sus hermanos, está en la conversación y Pablo empieza a detectar un asunto de fondo, no de forma. Dice, como que esas personas algo detecto, ¿verdad? Y por eso la pregunta que es tan aleatoria, ¿verdad? No conoces a alguien y, a ver, ¿cuándo recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? O sea, es extraña la pregunta. Pero Pablo les pregunta, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la respuesta es todavía más inusual, porque observemos el versículo 2. Les pregunta, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. O sea, imagínate, ¿no? Estás hablando con alguien y te dice, ¿y Jesús quién es? O sea, y te dice ser cristiano, ¿no? En este caso, ellos le dicen, ¿el Espíritu Santo? O sea, no, ¿qué es eso? Es como la otra vez que fui a un café, un poquito medio fresón, ¿no? Y yo quería una infusión, y les digo, ¿tienes una infusión? Y ya empecé a darle, no, que sí, que kiwi, y luego me dice una fruta así como cabrada. Y yo no entendí nada, ¿no? Así, yo me quedé en cara de... Y le dije, ¿cómo? Y me decía lo mismo. Y yo así de que, es que no te entiendo, ¿no? Y me, cabrón, agua. Y me debía decir exactamente lo mismo, ¿no? Y yo esperaba que me dijera, no, o sea, no, es que se dice cararagua, ¿no? Es una infusión que viene de África, de un arbusto, tal. Pero no me decía absolutamente nada, ¿no? Me seguía diciendo exactamente lo mismo. Y yo creo que Pablo, en cierta manera, cuando a sus hermanos les pregunta el Espíritu Santo, ellos responden como que, ¿el qué? O sea, ¿el Espíritu qué? El Espíritu Santo, ni siquiera hemos escuchado hablar de que hay un Espíritu Santo. Ahora, ¿tú qué responderías a eso? ¿Qué responderías a alguien que te dice, ¿qué es el Espíritu Santo, no? Hay un montón de maneras, pero Pablo aborda la situación de la siguiente manera. Fíjate el versículo 3, dice, entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan, respondieron. Y Pablo les explicó, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Es raro porque estábamos hablando de qué cosa, del Espíritu Santo, y ahora estamos hablando de bautizos, de Juan y de Jesús. Pareciera que no tiene mucha relación, ¿no? Es como que yo estoy preguntando de fútbol y te pregunto de tenis, o sea, son cosas que no tienen relación directa. Entonces Pablo les pregunta, a ver, no conocen al Espíritu Santo, pero entonces ¿en qué bautismo ustedes fueron bautizados? Ahora, la idea es esta, si tú eres un discípulo de Jesús, como ellos dicen ser, ¿verdad? No estoy negando que lo fueran, pero ellos decían ser discípulos de Jesús. Se supone que escuchaste su mensaje y Jesús, más que ninguna otra persona, habló mucho sobre el Espíritu Santo, o al menos sobre esta idea del Espíritu Santo. Algo tuviste que haber escuchado. Aún más, Jesús ordenó que los creyentes fueran bautizados ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, si tú fuiste bautizado como Jesús ordenó, al menos tuviste que haber escuchado de alguna manera la mención del Espíritu Santo al ser bautizado, ¿verdad? Entonces por eso la pregunta de Pablo, ¿ustedes bajo qué régimen de bautismo fueron bautizados? Y ellos le responden, en el bautismo de Juan. Este es Juan el Bautista, este personaje tan curioso que encontramos en los evangelios. Ahora Pablo valida el mensaje de Juan y dice, es cierto, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, pero Juan apuntaba a alguien más grande que él, y ese alguien es Jesús. La gente iba con Juan, confesaba sus pecados, era confrontada por ellos, y una manera de reiniciar su vida era como bautizarse, ¿sí? Era una manera como de decir, muero ahora y ahora renazco un nuevo estilo de vida. Entonces aquí ellos simbólicamente ya habían muerto sus pecados, pero aún no tenían muy claro el mensaje de Jesús, siendo que incluso Juan había dicho en algún momento, ¿verdad? Cuando vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O Juan también decía, el que viene después de mí es más grande que yo, porque yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. La idea es esta, estos hermanos tenían un buen corazón, una buena actitud, pero probablemente no habían profundizado demasiado en el mensaje del Evangelio, el mensaje de las Escrituras. Ahora, no los juzguemos, porque a veces nosotros somos ignorantes respecto a muchas cosas, ¿verdad? No podemos pretender que sabemos cada aspecto de la realidad de la Biblia o de la espiritualidad. Y Pablo, entonces,
seguramente les comienza a predicar de Jesús. Yo creo que les anuncia todo el evangelio, les anuncia respecto al Espíritu Santo, respecto a la promesa de Jesús, les dice que Jesús decía que convenía que Él se fuera para que el Espíritu Santo descendiera. Él está con ellos. Y la idea es esto, que lo que Jesús, Juan tenía esta idea, y nosotros debemos tener esta idea, lo que Jesús lograba al venir, al existir, al morir, al resucitar, era que nosotros tuviéramos reconciliación con Dios, pero también una relación caracterizada por la presencia del Espíritu Santo. Juan dice, esto es como el fuego. Qué curiosa la ilustración, ¿verdad? Dice, es como el fuego. En otras palabras, es una relación tan apasionante, tan viva, a la vez agresiva, ¿verdad? Produce lo que produce el fuego, que Juan solo podía decir, es como el fuego. Y eso es lo que ellos estaban perdiendo. Así que, versículo 5 dice, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y eran en total unos 12 hombres. Pablo bautizó a sus hermanos seguramente como Jesús enseñó, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y entonces, se nos dice que Pablo les impone las manos, como el apóstol que es, ¿verdad? Y pasa algo extraordinario. Dice que viene sobre ellos el Espíritu Santo y ellos comienzan a hablar en lenguas y a profetizar. Ahora, esto es un episodio de otra serie, ¿no? Es otro episodio de la misma serie de Hechos. O sea, vas a Hechos 2 y ahí pasa algo muy similar. Ahora, 17 capítulos después, vuelve a pasar algo similar. Ahora, en ese contexto de Hechos 2 es algo muy diferente. Es la primera vez que el Espíritu Santo viene a la humanidad. Aquí está viniendo sobre un grupo de personas muy particular. Eran 12 hombres, ¿no? Eran 12 personas que estaban ahí y ellos estaban teniendo como, por decirlo de una manera, un mini Pentecostés, ¿no? Ahora, ¿qué pasó aquí? Algo como en Hechos 2. Dice que el Espíritu vino y que muchos de ellos comenzaron a hablar en lenguas, es decir, otros idiomas. Y al hablar sus idiomas, como en Hechos 2, hablaban de las maravillas de Dios, profetizaban las maravillas de Dios. Entonces Dios estaba aquí encendiendo el corazón de estas personas. Es bien interesante porque en el libro de Hechos esto sucede en 4 ocasiones. En el libro de Hechos el evangelio llega a muchas comunidades, pero solo en 4 ocasiones tú ves algo como un Pentecostés, algo parecido a esto, como Hechos 2, que se repite. Pero quiero decir algo importante aquí, que podemos pasar por alto en el texto o asumir demasiado pronto. El hecho de que esto suceda justo en este pasaje no significa que nosotros debemos esperar un Pentecostés personal o colectivo cada que alguien se convierte o cada tanto tiempo, ¿verdad? No debería ser la ocasión. No deberíamos esperar que cada vez que alguien se convierte nosotros tenemos que imponerle las manos para que reciba el Espíritu Santo de esa manera. Ni siquiera debemos esperar como iglesia que cada tanto el Espíritu Santo revenga, porque ya está en nosotros, o sea, ya habita en el creyente. Y eso es importante entenderlo, porque lo que vemos aquí en el libro de Hechos no necesariamente es una regla o un modelo que la iglesia de hoy debe vivir siempre. Me explico. Si bajo ese argumento decimos que lo de Hechos debe replicarse en cada iglesia, ¿por qué no aplicamos Hechos 5? Hechos 5 es una historia bien interesante porque unos hermanos mienten a Dios y se mueren. Ninguno de nosotros espera que en las iglesias, por mentir, la gente se muera. O sea, porque digo, si quieres aplicar el libro de Hechos cabal, debemos aplicarlo todo en cada circunstancia extraordinaria. Y en el libro de Hechos, en capítulo 5, gente se moría, ya ni habría nadie aquí, ¿verdad? O sea, imagínate, no, o sea, y esa gente, entonces, al recibir esto, este mini Pentecostés, Dios está queriendo mostrar algo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los 4 momentos donde esto sucede, en Hechos 2, Dios inaugura la iglesia, por decirlo de una manera. Es el inicio de este nuevo pacto del Espíritu. La siguiente vez que pasa es en Hechos 8. ¿Cuándo? Cuando el evangelio se extiende a los samaritanos. Va extendiéndose cada vez más. Y entonces Dios, a través de esta señal, dice, ellos también son parte de la iglesia. Luego, la tercera vez que pasa es en Hechos 10. Pero ahora no son judíos ni samaritanos, ahora son gentiles. Entonces Dios está diciendo, el evangelio se extiende a judíos, se extiende a samaritanos, también se extiende a griegos. Y aquí en Hechos 19 se está extendiendo a griegos, pero que no están cerquita de Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra. Entonces Dios en una manera está queriendo como mostrar que su evangelio y el mismo privilegio de recibir al Espíritu se extiende a cada grupo de personas en toda tribu, lengua y nación.
Pero no nos enredemos, no nos perdamos del punto central. Aquí hay un acto divino realmente más profundo en esta narración. ¿Cuál es? Esos eventos, todos estos de Hechos 19, nos muestran algo. Y es la realidad de que ahora Dios habita dentro de nosotros. Es inaudito. A lo mejor para nosotros es muy común haberlo escuchado, pero era algo realmente novedoso para toda la historia de la Biblia. Dios ahora habita dentro de nosotros. Porque, fíjate, antes cuando las personas se acercaban con fe a Dios, ¿cómo se acercaba Dios a ellos? Con Abraham, por ejemplo, le hablaba. Con Moisés, le hablaba. Otros personajes, había milagros, había situaciones extraordinarias en el plano terrenal que les mostraban que Dios estaba manifestándose. Después, cuando la historia de la Biblia evoluciona, hay un templo. Y ahora las personas, para acercarse a Dios, ¿cómo hacían ellas? Iban al templo. Entonces Dios siempre usaba métodos como puentes externos por los cuales Él se comunicaba. Una voz, un milagro, un templo. Pero ahora, su presencia en nosotros mismos marca una diferencia radical, ¿no? Porque en esta nueva era donde su espíritu permanece en nosotros, hay una comunión personal que supera por mucho la comunión que cualquier personaje haya tenido en la Biblia. Así, a veces leemos a Moisés y decimos, yo quisiera estar ahí. El privilegio que tenemos hoy en comunión con Dios es mucho mayor que lo que ellos incluso experimentaban en ese momento, incluso más que Adán y Eva, que vivieron en la perfección de la creación. Tenemos un privilegio más grande nosotros. Y esa es la idea aquí, o sea que todo cristiano que realmente ha escuchado el mensaje del Evangelio de manera adecuada, como esos hermanos no hayan escuchado todavía, pero cuando lo hacen, todo cristiano posee al Espíritu Santo y estamos revestidos del Espíritu Santo, y el Nuevo Testamento lo enseña una y otra vez. No hay tal cosa como un cristiano sin el Espíritu Santo. No existe. Romanos 8. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, es imposible que seamos cristianos. Es más, es imposible que tengamos, por decirlo de una manera, más del Espíritu Santo. La Biblia nos invita a ser llenos en el sentido de que dejemos que el Espíritu domine nuestras vidas, pero no en el hecho de que no lo tengamos. Lo tenemos. Al creer en fe, no ocupa ser un acto extraordinario para llenarte de esa nueva vida. O sea, porque la salvación que Jesús nos da promete una redención para nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo aún no lo hemos redimido, pero está inaugurada esta redención hoy por la presencia de Dios en tu interior y en mi interior. ¿Qué implica eso? Que aunque tú me ves a mí, aunque yo te veo a ti, aunque tenemos realidades fisiológicas, cada uno distintas, aunque ejercemos nuestra vida en este plano, en esta realidad física, hay también en nuestro interior una realidad espiritual que se ha gestado en ti y en mí. No la vemos, pero existe. O esa sería la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Hay realmente una vida espiritual en ti? Porque es tanto mi responsabilidad como mi privilegio tener esta perspectiva espiritual sobre mi vida, ¿no? No vivir bajo una fragmentación de mi ser, donde en ocasiones me acuerdo que tengo espíritu y a veces pues siempre tengo presente que está aquí mi cuerpo. O sea, es imposible tener dos yos. Es imposible. ¿Somos naturales según la Biblia o somos espirituales? No existe un punto como intermedio. Para decirlo de una manera más bíblica, fíjate, Pablo mismo lo dice en Romanos 8. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del espíritu es vida y paz. O sea, no existe tal cosa como una bifurcación en nuestra vida espiritual, en nuestra vida a física, ¿no? El texto nos dice, ocuparse de la carne, es decir, solo de lo que veo y siento físicamente, me acarrea finalmente ¿a dónde? A la muerte. Y ocuparme de la vida en el espíritu, según este texto dice que produce vida y paz. Ahora, en el caso de los hermanos de Éfeso, porque ellos no vivían en el espíritu, por ignorancia, ¿sí? Lo desconocían, de verdad para ellos era algo desconocido. Pero en nuestro caso, creo yo, podría ser por tres cosas, ¿no? Ignorancia, que espero que ya no sea a partir de hoy, indiferencia o descuido, ¿cierto? Por eso aquí la Biblia nos está diciendo, fíjate, y nos advierte que pongamos atención a esto. La mente gobernada por la carne, ¿qué produce? Muerte. Y la mente que proviene del espíritu es vida y paz. Pero aquí entra otra cuestión. ¿De qué manera tú y yo podemos determinar o medir
en qué grado nuestra mente, nuestra vida, está gobernada o por la carne, según este texto, o por el espíritu. ¿Cómo podrías determinar? O sea, qué padre que tuviéramos un espirituómetro, ¿no? En el ombligo. Y bueno, algunos se lo pueden ver, así que vamos a hacer otra parte. En el antebrazo, ¿verdad? Y cada vez que lo frotas 3 veces con la Biblia, pues surge, ¿no? Y te dice, oye, estás bien espiritual o estás bien carnal, ¿no? O sea, sería una manera muy evidente de decir, bueno, le echo más ganas o le echo menos ganas, no sé. O sea, pero no, ¿cómo realmente puedo yo determinar si mi vida es carnal o espiritual? Porque ese texto presenta la urgencia entre mí de decir, oye, el Espíritu Santo está hoy a ti, el nuevo pacto implica una vida espiritual, y si no pones atención a tu vida espiritual, eso acarrea muerte, pero si la pones, eso acarrea vida y paz. Así que la cuestión es importante, y yo quisiera añadir contigo algunos filtros, ¿no? Para que tú y yo vayamos pensando, a ver, es para abrir la conversación, ¿no? No que esperes que estos son los filtros definitivos para evaluar mi... Pero pueden ser indicadores importantes para medir nuestra espiritualidad, ¿no? El primero, y esto se los robo a John Owen, ¿ok? No son propios, se hacen muy interesantes. El primero es, ¿qué tipo de pensamiento acapara mi mente con más frecuencia? Piénsalo un momento. ¿Qué tipo de pensamientos acaparan mi mente con más frecuencia? A ver, una mente en la carne está llena de pecado, ¿no? Por decirlo más evidente. Está llena de pecado, la corrupción te carcome y todo lo que ves lo relacionas con maldad y corrupción y pecado. Esa es una manera muy evidente. Y a lo mejor dices, no, pues yo no estoy en eso, ¿no? O sea, yo no estoy todo el rato pensando en pecado. Pero, si te das cuenta, ese texto no dice una mente en el pecado, dice una mente en ¿dónde? En la carne. ¿Por qué? Porque al reflexionar qué tipo de pensamientos inútilmente puedo responder, ok, pueden ser pensamientos carnales si todo lo que pienso o todo lo que acapara mi mente es yo, mi hoy y mi alrededor. Si en mi mente solo están pensamientos respecto a mi persona, mi trabajo, mi familia, mi casa, mis pendientes, mi dinero, mi cuerpo, mis apariencias, si solo estoy yo en medio de los pensamientos que una y otra vez están en mi mente, eso es un indicativo de que mi mente, ¿qué es? Carnal. O sea, y es bien interesante porque algunas de estas cosas ni siquiera son malas. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿qué tiene malo pensar en mi familia, no? En mi esposa, en mis hijos, o sea, en mi trabajo. O sea, Dios me pide que sea responsable. Ahora, el problema es esto, de que no es que sean malas, pero es que son excesivas. Porque es una vida muy mía, pensando en mí solamente, en lo que me conviene, en lo que necesito. Y el problema es que a veces, de estar tan saturado de la vida fisiológica que nos rodea, nos olvidamos de Dios, de su existencia, de su realidad, de su presencia, de la eternidad, de este lugar llamado el cielo, de las necesidades de mi alma. Me olvido de que tengo una realidad espiritual. Piénsalo así. ¿Qué pensarías de una persona que va a viajar a otro país porque tiene una herencia enorme, ¿verdad? Heredero de un príncipe, yo qué sé. Pero todo el día su conversación es respecto a las cosas insignificantes que tiene que dejar en este país. ¿Qué pensarías de esa persona? ¿Qué onda, no? O sea, tienes una herencia tremenda ya, pero solo te pasas hablando de las tonterías y cosas insignificantes que vas a dejar aquí, en este país. El cristiano, heredero de una inmensidad más grande de la que nosotros podemos contemplar, y que somos, por cierto, ¿cómo se verá si solo lo que domina nuestra mente y nuestra conversación y nuestra existencia es cosas insignificantes de este mundo que por poco serán destruidas y otras definitivamente restauradas? Nada puede ser igual allá como lo que va a ser aquí. Y la pregunta que a mí me sorprende más es esta. Si yo te dijera que Jesús viene hoy por ti, ¿qué dirías? ¿Le das el visto bueno? ¿O dirías? No, me decía un amigo, Señor, ven hasta que tenga mi moto, ¿no? Una moto que quería. Y digo, wow, o sea, sí, suena padre, pero es el punto. Nos hemos olvidado la herencia que tenemos allá tan grande en función de las simplonadas que podemos poseer aquí abajo. Ese es un buen filtro. ¿Qué pensamientos dominan más constantemente mi mente? ¿Qué es lo que estoy preocupado? ¿Qué es aquello que una y otra vez estoy planeando en pro de conquistar, de hacer, de lograr? ¿No? Otra idea sería, otro segundo filtro sería, en mis tiempos tranquilos y libres de mis actividades diarias, ¿fluyen pensamientos espirituales? El celular es una maldición, en un cierto sentido.
porque ya está con nosotros a donde quiera que vamos, ¿no? Estás en el baño con el celular. Hasta te metes a bañar y el celular está ahí con el podcast, ¿no? O sea, o YouTube, si no lo estás viendo, pero estás escuchando. O sea, no nos deja tener ni siquiera un tiempo de introspección, ¿verdad? Pero cuando estás en el banco, que no te dejan sacar el celular, ¿qué pensamientos brotan en tu mente? ¿Qué tipo de pensamientos son los que, ¡pum!, ahí? Cuando no hay redes sociales, cuando no hay tengo que llamar, cuando no hay pendientes, cuando no puedes hacer absolutamente nada más que estar tristemente contigo y tu soledad. ¿Qué tipo de pensamientos surgen ahí, no? Porque una mente espiritual produce pensamientos, ¿qué? Espirituales. Surge algo ahí como decir, ¿dónde está Dios hoy, no? ¿Dónde está Dios en mi vida? O siquiera te surge a veces la cuestión de, ¿oré hoy? O en la noche, cuando a punto de dormir, porque son momentos en los que ya no estás con nada, ¿no? O sea, no creo que, espero que ninguno de nosotros se duerma desmayándose con el celular en la mano hasta que ya no puede más. O sea, regularmente lo dejas y hay como un momento de, me voy a concentrar para dormir. Pero cuando eso sucede, ¿qué tipo de pensamientos hay, verdad? Porque una mente espiritual, ¿qué hace? Reclama y regula espacio en tu mente. A Dios no lo podemos limitar, a Dios Espíritu no lo podemos limitar a los 15 minutos de mi devocional, ¿verdad? Dios, hoy aquí, solo en esos 15 minutos que oro y leo, vas a hablarme. Y por favor, todo el día necesito que no hables más. Una mente espiritual es como una olla de presión cerrada y que le subiste todo el fuego. De alguna manera está tratando de liberar. Es una muy buena, es un buen filtro para medir. Pero también otro, que es como más práctico. Cuando surge un problema, ¿cómo reaccionamos? Porque una mente regularmente carnal. Ahora, quiero ser claro con esto. No estoy acusando a nadie, ¿ok? Y yo muchas veces tengo una mente carnal, mayormente. Entonces se siente a veces así como que... Pero los problemas, ¿cómo se sienten a veces? O sea, si viene el problema, entro en pánico, me ahogo, busco mi solución, empiezo a pensar, no, mis ideas, esto lo resuelvo así, llamo aquí, acá, muevo aquí, acá. O realmente mi mente espiritual dice, Señor, ayúdame, ¿no? Es lo primero que hago, es decir, Dios, ¿qué hago, no? O sea, sí, yo tengo que hacer algo, pero necesito de ti, necesito tu dirección, necesito que tú intervengas en mi vida. Porque hay muchas cosas que pueden engañarnos y hacernos creer que nosotros somos espirituales. Y reflexionemos realmente dónde está mi mente, no en la iglesia, sino de manera constante. Porque hay cosas que nos pueden engañar. ¿Qué cosas pueden engañarnos de tener una mente espiritual? Escuchar una buena predicación nos puede engañar, ¿sí? Porque la escuchas, la disfrutas, y más, ¿verdad? Si la persona que predica te lo explica bien, ¿no? O sea, lo disfrutas, y dices, ok, le entiendo. Y una parte como espiritual de ti se activa y dices, esto me gusta, esto me agrada, pero nos puede engañar. Mucha gente escuchó el mensaje de Jesús, multitudes enormes, pero no todas al final terminaron siendo discípulos de Cristo. No hay una correlación directa entre disfrutar un buen mensaje y seguir a Jesús o tener una vida espiritual activa. O saber de la Biblia, ¿no? Orar con fluidez. Nos puede engañar eso bastante, cuidado. O sea, decir, yo me sé la Biblia de tapa a tapa y yo puedo orar y di cosas por los alimentos y oras re bien, ¿no? Como tenemos ya tan articulada esta vida cristiana, pensamos, pues seguramente debo ser espiritual. Y no necesariamente. Esas cosas no necesariamente muestran eso. O incluso, ¿no? Tener conversaciones cristianas. Eres capaz de seguir una buena conversación cristiana. Respondes, vas, ideas, hasta algo se enciende dentro de ti. Pero si nadie la saca, nunca se enciende en ti. Si nadie, son señales que deben realmente mostrarnos dos cosas. Una, que o estamos dormidos, o dos, peor, estamos muertos espiritualmente. ¿Sí? Que nos falta despertar a una vida espiritual. Y el problema que yo detecto con el hecho de tener una vida espiritual a veces es que tendemos a los extremos. Por un lado, vemos estos problemas y por eso nos da miedo, ¿no? Rozan muchas fuentes metafísicas, bastante subjetivas, ¿no? Místicas, y parece que dejan el cerebro a un lado y te imaginas gente espiritual, te imaginas gente brincando con panderos y música súper fuerte y convulsionada. O sea, esas son nuestras ideas de espiritualidad. Decimos, pues eso, yo mejor como estoy, ¿verdad? O sea, yo no quiero ese tipo de espiritualidad. Hay muchas maneras en las que las personas abordan la espiritualidad. Esa es una realidad. Y tienen coherencia para ellos porque se roban de la gracia de Dios
la utilizan de su gracia común, de su espíritu, que se revela realmente en la humanidad, en la creación, en la innovación, en la creatividad. O sea, ahí está el Espíritu de Dios trabajando. Entonces, muchas espiritualidades toman robado eso de Dios, lo aplican a un tipo de espiritualidad mórbida, rara, y ya, ¿no? La ejercen. Hay un solo problema con todo ese tipo de espiritualidades, que son contrarias a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios no es nada más una fuerza, una alma, una sensación o un vientecito. El Espíritu de Dios, ¿qué es? Una persona. Es Dios mismo, con todos los atributos de la divinidad. O sea, la espiritualidad, nuestra espiritualidad cristiana, está incendiada ¿desde dónde? Desde nuestro intelecto. ¿Por qué? Porque Dios, Espíritu Santo, inspiró su palabra y a través de ella, de tú y yo, acercarnos al texto, acercarnos a su palabra, él enciende nuestra mente y eso hace que vaya a nuestro corazón su realidad y eso enciende nuestro espíritu. Siempre es el canal así, no al revés. El tipo de espiritualidad que nos quieren vender a veces, que desconecta el cerebro, que desconecta la Biblia, que desconecta mi lógica, no es real, es falso. Dios ha dado nuestros sentidos y los nutre con su palabra para que por ellos tú puedas experimentar una espiritualidad genuina, incendiaria, que potente. O sea, y es posible, es realmente posible. Porque una vez que pruebas esa coherencia no hay nada que la pueda suplantar. Es una marca indeleble que deja en tu corazón. Cuando experimentas a través de escuchar la palabra, de acercarte a Dios, de leer su palabra, que le incendia tu espíritu, es una marca indeleble que no se borra jamás. Por ejemplo, tú lees el Salmo 42, ¿no? Me gusta mucho. Y dice, todos lo hemos escuchado probablemente, como el ciervo, jadeante por agua, así clama mi corazón por ti, oh Dios. Qué bonita, ¿verdad? Forma de decir, te necesito, Dios. El asunto es de que tenemos que entender lo siguiente. Ese pasaje no puede aplicar a nuestra espiritualidad hoy. ¿Por qué? Porque quien escribe ese pasaje está en el exilio, lejos del templo, alejado de su tierra. Y él dice, me muero de sed porque Dios está allá, lejos de mí, y yo estoy aquí a la distancia y la gente se burla de mí. Pero nosotros tenemos un acceso realmente a Dios tan cercano, tan oportuno, tan pronto, que no podremos decir, me muero de sed. O sea, se siente así, pero no es real. Sentimos que nos morimos de sed, pero estamos en un océano de gracia enorme. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, si tú y yo estamos en Cristo, nuestra espiritualidad no es como una goterita con la que te paras, sino cada vez que tienes sed. Es un torrente. Tú entras, introspeccionas en la realidad interna de tu ser y el Espíritu habita ahí y te llenas de esa agua. Es como decía San Agustín, Dios, yo te buscaba afuera. Me abalanzaba sobre las cosas de la tierra buscándote, pero tú estabas dentro de mí. Y ese es un ejercicio que nosotros podemos hacer, porque significa que en introspección, en la paz, en el silencio, en estar con Dios solo, ahí Dios está en la habitación de mi ser. Ha hecho una morada y debemos despertar a nuestra necesidad de ese manantial y al acceso ilimitado que tenemos a esa fuente inagotable de vida. Porque como nuestra alma ha vivido tanto tiempo aquí, se ha acostumbrado tanto al pecado, a la maldad, a la indiferencia, pues nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta acarrear nuestra humanidad. Pero nuestra obligación como creyentes es vivir conforme al Espíritu y dejar de satisfacer para los deseos de la carne, porque es el Espíritu mismo que nos va a guiar. Y para finalizar, me gustaría darte unas reflexiones. O sea, ¿cómo podremos desarrollar esa vida espiritual y vivir espiritualmente? Hay como que un montón de cosas, ¿no? O sea, de hecho la iglesia local es justamente necesaria por eso, porque juntos estamos aprendiendo a crecer espiritualmente. Pero de manera muy puntual, yo te diría esto. Primero, que tomes conciencia de la realidad espiritual de tu vida. Son como los alcohólicos anónimos, ¿no? Primero, acepta que eres alcohólico. O sea, aquí nada que ver, pero lo primero que nos vas a despertar es el hecho de que tenemos una realidad espiritual. Lo neguemos o no. Hay algo más que el intelecto, más que hormonas y lo que tú quieras en tu cerebro, liberándose para que sientas lo que sientes. Es tu alma que está gimiendo por el hecho de que está viva.
Y yo te diría que una vez despertada en esa realidad, hagas uso de esas herramientas espirituales que Dios nos ha dado para enfocar nuestro espíritu. ¿Qué cosa? Pues la Biblia, ¿no? La oración, la iglesia, los amigos cristianos. O sea, si todo el tiempo estás con gente que te está hablando de un montón de sandeces, ¿qué va a pasar eso? Eso va a alimentar, ¿no? Eso se va a alimentar en tu corazón. De modo que debemos desarrollar esas cosas buenas que Dios nos ha dado, amigos, la iglesia, su palabra, tantas cosas. Y lo último te diría que nos desintoxiquemos. Por un lado, del pecado. A veces lo que nos estorba para acercarnos a Dios es el pecado. La vergüenza, la culpa, la maldad. Yo te diría, aférrate a esa fuente inagotable que tienes y di, quiero dejar de hacer esto, quiero vivir de una manera diferente, quiero ahora entregarme a Dios, porque el pecado te está ralentizando, es como mucho lodo alrededor. Y por más que aceleres y esfuerces, a veces estás ahí en el mismo lugar. Pero tú y yo, por el poder del Espíritu Santo que habita en ti y en mí, podemos dejar esos patrones de vida y vivir una vida santa, agradable a Dios, espiritual. Pero también, ya bien práctico, depura tu horario. O sea, si tenemos todas las cargas del día, aparte trabajas 9 horas al día, ¿verdad? 10, no sé, 11, los que trabajes. Y las otras 4, 6 las pasamos haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Distrayéndonos, o sí, a veces cosas buenas. ¿Dónde queda Dios? O sea, ya ni siquiera es una cuestión de deseo, es una cuestión de imposibilidad, ¿no? Lo dejamos encerrado ¿a qué? A nada. Y luego, para variar, si al celular, lo llevas al baño, o sea, apaga el celular, no, yo qué sé, o sea, hay tanto que realmente podemos hacer para desintoxicarnos. Para algunos puede implicar trabajar más, para otros menos, para otros de mejor, tirar el celular, no sé. Es algo que solamente Dios a ti y a mí nos puede llevar. O sea, desesclavicémonos también de esas cosas que no son malas, pero nos atrasan. Hay cosas buenas que nos atrasan, ¿sí? Deportes, la música, películas, series, ¿no? Hay muchas cosas, no son malas, pero nos pueden cargar de tanto que nos dejan sin fuerzas. Y cuando nos acercamos a Dios, pues ya no quiero hacer nada, ¿no? O sea, es como a mí me gusta el ajedrez, ¿no? Pero si ya estoy 1 hora y 2, ya el cerebro ya se cansó. Entonces es imposible que quiera leer la Biblia. Es imposible que quiera realizar un ejercicio espiritual. Entonces, hay cosas de ese estilo que podemos hacer. Y lo último, te diría, no temas vivir espiritualmente. De verdad, no temas vivir espiritualmente. Que gente haya abusado de su vida espiritual no significa que nosotros debemos limitarnos de nuestro privilegio de vivir una vida espiritual. No tengas temor. No tengas temor de cantar. No tengas temor de llorar. No tengas temor de expresarte. No limites tu alma que anhela a Dios por esto que se deshace, por esto que se acaba y que cada día está más próximo a desaparecer. No lo limites, porque algún día esta alma tuya y mía, cuando venga Jesús, la salvará por completo y va a redimir este cuerpo. No es de que no valga nada, es importante, pero va a ser redimido y investido y vamos a tener una plenitud real. Y eso es lo que la Biblia tiene para nosotros el día de hoy. Así que me gustaría que oráramos. ¿Qué te parece? Que tú y yo expongamos nuestra condición a Dios. Probablemente para algunos de nosotros esto nos confronta, para otros nos alienta, para otros es repaso. Espero que para la mayoría sea solo repaso. Pero si eres como yo, hay un grito constante: Señor, te necesito. Y hoy me gustaría que lo hiciéramos, ¿no? Que tú y yo valoráramos la realidad, cómo estamos. ¿Qué pensaría Dios si hace una auditoría de nuestra mente? Hijo, pues de todas las 24 horas del día, 8 duermes, bueno, 6 porque 4 porque no duermes bien, y las demás, no estoy ahí. Y podemos orar: Señor, quiero que eso acabe hoy, quiero reiniciar esto contigo, quiero que tú acapares mi mente, quiero tener pensamientos de ti, quiero vivir espiritualmente mi vida, porque eso va a traer vida y paz. Oremos.